Muy buenos días, alumnos. Quien les habla es la profesora Irma María Cabrera Ramírez del área de Historia. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy día es la iglesia en Edad Media. Pero antes de iniciar nuestra clase, siempre haciéndoles recordar sus hábitos de higiene personal, que es el lavado de manos, muy importante, antes de y después de las diferentes actividades que realicemos durante el día. Bueno, después de estas recomendaciones, damos inicio a nuestra clase. Dice, ¿cómo era la iglesia en la Edad Media? Podemos ver la iglesia en la Edad Media ejerció, dice, tuvo mucha influencia en la sociedad. Debemos ver cómo la iglesia tiene demasiada influencia en la sociedad. No tuvo, sobre todo en la Edad Media. Vemos cómo las personas trabajaban sus tierras o realizaban diferentes tipos de trabajo y las personas, es decir, ganaban 100 soles, tenían que darle el 10% de su ganancia a la iglesia. Eso era totalmente un abuso. Todos los ciudadanos tenían que darle el 10% de su trabajo, es decir, el 10. Hoy en día en nuestra sociedad no vemos eso, porque yo trabajo y no tengo por qué darle, si gano pues 1.500, 2.000 soles, no tengo por qué darle 200 soles, que venía a ser de 2.000 soles, vendría a ser el 10% de mi sueldo, 200 soles tendría que darle a la iglesia. No, no es así. Ni las personas que trabajan, ya sean los mototaxistas, ya sean las personas que trabajan en el campo, o también los profesionales, los empresarios, no tienen por qué darle a la iglesia el 10% de su sueldo. Pero antiguamente así era. Las personas tenían que darle el 10% de su sueldo a la iglesia, ¿no? Era un abuso totalmente de la iglesia de pedir ese dinero a toda la población que trabajaba, ¿no? Por eso dice que tuvo mucha influencia sobre la sociedad. No solo en eso, vamos a ver más adelante también por cómo tuvo influenciada la iglesia. Sin embargo, la cristianidad se vio profundamente afectada, es decir, los cristianos, cuando en el año 1054 se produjo el cisma de Oriente, ¿no? Una división, vemos acá de las religiones. Desde entonces el mundo cristiano europeo se dividió en dos, porque el primer continente de avance y tecnología fue el continente europeo, fue el primer continente, ¿no?, que sobresalió, como dice el viejo continente. Y también podemos observar que en Europa, sobre todo en Roma, en la ciudad de Roma, crucificaron aquí a Jesucristo, ¿no? Ahí vemos cómo lo crucifican a Jesucristo y después realmente los romanos, que no creían que era el Hijo de Dios, se lamentaron. Y es por eso que también se hace, el Vaticano está construido allá en Italia, ¿no? Donde se encuentra el Papa, porque después ellos de crucificar a Jesucristo se dieron cuenta que habían matado al Hijo de Dios. Entonces se vuelve cristianos acá, ¿no? Empiezan a predicar lo que es la fe católica, que las enseñanzas del Evangelio, ¿no? Por eso Europa, después, lamentablemente, vemos cómo afecta la religión acá en Europa, que se divide en la iglesia griega de ortodoxa, mientras en el occidente se mantuvo fiel a la iglesia católica romana, ¿no? Ahí continuaron con lo que era la fe católica, la iglesia católica, es decir, la religión católica. Y después abrieron otros tipos de religiones. Estamos observando acá en la iglesia que se dividió en el oriente, en la iglesia ortodoxa. Predicaban otros tipos de religiones. Como vemos también hoy en día, no solamente tenemos lo que es el catolicismo, también tenemos los testigos de Jehová, ¿no? También los mormones y otros tipos de religiones que han salido, ¿no? Pero, ¿cómo estaba organizada la iglesia? Vamos a ver su organización.
todos los miembros de la iglesia conformados sobre todo por el clero, que se divide en dos. El clero, en la iglesia podemos observar que estaba dividido en dos, clero secular y clero regular. Ahora, ¿quiénes conformaban y estamos viendo al clero regular y el clero secular? Estamos viendo uno que está bien, lo que dice vestido, ¿no? Se ve con lujos, y la otra persona que lamentablemente no tenía lujos, no contaba de los lujos. Es así como podemos observar aquí el clero secular y el clero regular. Estaba dividido en dos, correcto. ¿Y quiénes pertenecían al clero secular? Al clero secular quienes lo conformaban eran los papas, los obispos, los sacerdotes. ¿Y dónde vivían? Ellos vivían en las ciudades y también dicen en las parroquias. Se dedicaban a predicar, a administrar los sacramentos. Ellos eran las personas, sobre todo el papa, los obispos, eran personas adineradas. Tenían sus casas, sus mansiones, ¿no? Y ellos eran quienes gozaban prácticamente del dinero del pueblo, de la población, que la población les daba. Cada vez que cobraban los ciudadanos tenían que dar el 10% de su sueldo, tenían que darle a la iglesia. ¿Y quiénes eran los que gozaban ese dinero? Era el clero secular, que era el papa, el obispo, ellos vivían. Pero aquí estamos observando el clero regular. ¿Quiénes lo conformaban? Las monjas, los frailes, los curas. ¿Y dónde vivían ellos? En los conventos, en los monasterios. Ellos vivían en condiciones precarias, eran pobres ellos, ¿no? Y ellos eran los que tenían más comunicación con el pueblo. Como personas humildes que no tenían dinero, ellos eran los que tenían más comunicación. Pero vemos acá el clero secular, lamentablemente, no tenía mucha comunicación con el pueblo y los conformaba el papa, los obispos, y tenían prácticamente ellos eran personas adineradas, vivían con lujos, mientras que el clero regular, que lo conformaban las monjas, los frailes, los curas, ellos no tenían dinero. ¿Dónde vivían? En la capilla, ahí en la parroquia, en la iglesia, ahí vivían, había un cuartito y vivían ellos. No tenían casa propia. Y los que pertenecían al clero regular sí conformaban. Vemos cómo la iglesia, a pesar de que se benefició bastante durante la Edad Media de la sociedad, del pueblo, cómo estaba dividida, por qué se dividía, no se puede a veces tolerar en cuanto a la iglesia que actuó de una manera abusiva durante la Edad Media hacia la población. También vemos acá la fe medieval. ¿Cómo era la fe medieval? La fe fundada en la esperanza de una vida mejor, la veneración a la Virgen, a los santos, a las reliquias, se difundió por toda la cristianidad, ¿no? Y podemos ver cómo las personas acudían a las iglesias, veneraban a la Virgen, a los santos, ¿no? Se difundió casi por toda Europa. La iglesia orientaba a sus feligreses evitando que cayeran en herejías, es decir, en falsas religiones o también ideas. Para conseguirlo contaba con dos poderosas armas, la excomunión y la Inquisición. Aquí en la iglesia también podemos observar, aparte de que la iglesia lamentablemente se benefició bastante con el sueldo de la población, se enriqueció prácticamente con el sueldo del pueblo, que era algo injusto que cada persona que le esté dando el dinero al pueblo, a la iglesia, no era algo correcto. La iglesia también cometió bastantes abusos, ¿no? Porque ellos no querían que sobresaliera la ciencia, la tecnología. Es ahí como podemos observar a Galileo Galilei, un científico, que dijo que el sol
era el centro del universo y alrededor giraban los planetas, la iglesia lo mató vivo, lo condenó la Santa Inquisición. Lo mandaron a quemar vivo porque decía que estaba blasfemando, que estaba hablando cosas mentiras, ¿no? Y así como él, otras personas más que hacían su planteamiento, que decían, pues querían saber del origen de todo lo existente, no dejaban la iglesia. Para la iglesia solamente era que Dios crea al hombre y de la costilla del hombre crea a la mujer. Y nos habla de la creación, de cómo se creó. Eso tenía. Si alguna persona hablaba diferente, que quería pues saber, ¿no? Los científicos, ¿sí? No, los mandaban, los condenaban al Santo Oficio, los quemaban. Ese era el abuso también que cometió la iglesia durante la Edad Media. Vemos que fue el primer continente que en convertirse en cristiano, pero lamentablemente cometió mucho abuso con la sociedad. Vemos demasiado abuso con el pueblo aquí en cuanto a la iglesia. Vemos la Inquisición, cuando fue fundada en el siglo XII. Era un tribunal eclesiástico que investigaba a la gente de su fe dudosa. Para la iglesia solamente existía que Dios creó al hombre y a la mujer, y ahí comenzó a crear, creó la luz, el día, la noche, pues los animales. Eso tenían que mejorar. No quería que hubieran los hombres de ciencia que empezaban a experimentar, a investigar durante el origen de lo existente, aquella persona que empezaba a investigar y tenía unas ideas contrarias a sus ideales que tenían aquí la iglesia, los mandaba, los condenaba, y está la Santa Inquisición. Le hacían crueles castigos y también los quemaban vivos. En el caso de Galileo Galilei, por decir, con su teoría heliocéntrica, cuando él dice que el Sol es el centro del universo y alrededor giran los planetas. Y eso totalmente cierto. Hoy en día en la actualidad vemos comprobado que sí es cierta la teoría de Galileo Galilei, pero lamentablemente para la iglesia no era, y lo mandó a condenar en el tribunal de la Santa Inquisición. Vemos que demasiado abuso hizo acá la iglesia en cuanto a la población, obligándole prácticamente a las personas que le den el 10% de su sueldo y matando a varias personas por querer investigar del origen de todo lo existente, ¿no? Dos abusos fundamentales que cometió bastante. Por eso que se dice que la iglesia durante la Edad Media tuvo mucha influencia en la sociedad. Correcto, tuvo mucha influencia, lo hemos visto en este tema. Bueno, jóvenes, como dice el Haitas, muchas gracias, ¿no? Espero que hayan ustedes comprendido la clase y, como dice el Haitas, yo me quedo en casa, a quedarnos en casita y que Dios los bendiga, ¿no? Conmigo será hasta la siguiente clase. Muchas gracias.